Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva videoclase para tercer año de la Diplomatura en Psicología Social de la UNPAS. Yo soy el profesor Sebastián Nicoletti y hoy vamos a continuar con un tema que es justamente el análisis de la semiótica. Como subtítulo lleva semiosis social, que es el tema central que vamos a ver. Recuerden ustedes que esta clase es continuación directa de la clase anterior de introducción a la semiótica. Así que espero que hayan leído el teórico y que hayan visto la anterior videoclase, porque va a ser fundamental, no vamos a poder repetir todo lo que se dijo en la clase anterior. Así que bueno, nosotros hemos visto la semiología de Ferdinand de Saussure y hemos visto la semiótica de Charles Sanders Peirce. Y hemos visto que eh, digamos, tienen muchas cosas en común, pero que también se diferencian en algunos asuntos. Pero lo que podemos decir de las dos, tanto de la semiología como de la semiótica, es que, por ejemplo, comparten el mismo objeto de estudio, que es el signo. Además de esto, las dos se postulan como disciplinas científicas. Eh, Ambas van a tener, cada una a su modo, van a postular su propio modelo de signo y por lo tanto también su propia metodología para abordar el tema de los signos. Recuerden ustedes que la semiótica de Peirce está más emparentada con la filosofía y con la lógica fenomenológica, que esto quiere decir que detrás de la búsqueda o detrás de la empresa que encara Peirce eh, con su semiótica, hay en realidad una búsqueda también, desde un punto de vista filosófico, de una teoría del conocimiento, basado en gran medida en la lógica y en la pragmática. Eh, Mientras que por el lado de Ferdinand de Saussure, padre de la semiología, su disciplina está muchísimo más emparentada con la lingüística y también con el estructuralismo. Son dos rasgos muy característicos tanto de una como de otra. Hay que tenerlo en cuenta. Ambas disciplinas, tanto la semiología de Saussure como la semiótica de Peirce, van a tener su propio dominio, es como si dijéramos su propio espacio en el cual van a desarrollarse, eh, que es algo que también en líneas generales comparten. Este campo de acción, este dominio en el que ambas disciplinas van a manifestarse, es el campo de las comunicaciones, los sistemas comunicacionales dentro de, por supuesto, las sociedades humanas. Así que, bien, teniendo esto en cuenta, digamos algo muy breve sobre ambos autores y ambos modelos de signo, ¿sí? Que ustedes ya tienen que recordar de la clase anterior. Ferdinand de Saussure va a decir que para él el signo, su modelo sígnico, va a ser una entidad de dos caras que lo va a llamar díada, justamente porque es indivisible, tiene estas dos caras como si fueran dos caras de una misma moneda. Eh, esta díada está compuesta por el significante y por el significado. Eh, Además, va a plantear Saussure que para él el proceso sígnico, es decir, todo proceso a través de signos, que es lo que está detrás de la comunicación, considera él que todo proceso sígnico y por lo tanto todo signo es en realidad un fruto artificial del quehacer humano. Eh, que esto se llega a través de convención, de las sociedades convencionalmente con el tiempo, a través de su cultura, a través de sus desarrollos y de su propia idiosincrasia, va estableciendo artificialmente sus propios signos.
Y dentro de este conjunto de signos convencionales y artificiales, él va a mencionar, por ejemplo, todos los alfabetos, todas las lenguas en general, todas las señales, eh, todas las reglas, ritos, normas, leyes que configuren en sí mismo un signo, son para Saussure siempre artificiales y por convención. Mientras que para Peirce, él va a entender, dentro de su perspectiva, que el signo es una especie de acción cooperadora. Acción cooperadora entre tres elementos, que son el signo en sí mismo, que él denomina representamen, el objeto y el interpretante. Estos tres elementos son, en su acción cooperadora, como lo denomina Peirce, lo que configuran al signo en su totalidad. En pocas palabras, él va a decir que el signo es algo que está en lugar de alguna otra cosa para alguien en ciertos aspectos o ciertas capacidades. La noción que va a tener Peirce del signo, a diferencia de la de Saussure, no requiere que este, es decir, el signo, sea emitido ni intencionalmente ni artificialmente. Es decir, no es necesario que el signo sea producido. Y ahora vamos a ver por qué esto es importante, pero ténganlo en mente. Para Peirce, entonces, no es necesario que el signo sea ni emitido intencionalmente ni producido artificialmente. Y él va a decir, la única garantía que tenemos, garantía metodológica, para que exista la significación, es decir, para que exista el atribuirle un sentido a la interpretación que la sociedad le otorga a los signos, es el destinatario humano. No habría, de otra manera, a quién adjudicarle el significado. Es el único capaz de interpretar códigos y es por eso mismo el único capaz de significar cualquier tipo de cuestión, cualquier tipo de cosa. Entonces, decíamos que la noción de signo en Peirce no requiere, no necesita que el signo sea emitido intencionalmente ni que sea producido artificialmente. ¿Esto por qué era importante? Porque esto nos va a dar pie a introducirnos en lo que Peirce denomina semiosis, que es el tema del cual debemos tratar hoy, la semiosis social. Bien, para entender lo que es la semiosis, vamos a ver 4 formas de definirla o de interpretar qué es aquello a lo que denominamos semiosis. En primer lugar, Peirce va a entender que la semiosis es toda acción, toda influencia, cualquiera sea esta, que suponga una cooperación en lo que él denomina tres sujetos. Cuando él dice tres sujetos, está hablando de estos tres elementos. Esto es importante porque cuando Peirce habla de sujetos, no está hablando de sujetos humanos, no está hablando de personas, sino que está hablando de entidades semióticas abstractas. Pero se los advierto porque él literalmente a estos tres elementos los denomina tres sujetos. Son entidades semióticas abstractas, no personas. Entonces decíamos, es cualquier acción o cualquier influencia que suponga una cooperación entre estos tres elementos. Que ya sabemos son representamen, objeto e interpretante. Esta triple influencia siempre se va a dar de esta manera tripartita y nunca de ninguna manera se va a dar en parejas de dos. Siempre que hay signo, cumple para Peirce con esta estructura de tres elementos. No podría hacerlo de otra manera, porque necesitamos, obviamente, como fundamento, que exista el objeto, o por lo menos saber que hay un objeto del cual emergen cualidades, el representamen, que sería el signo mismo, que no es nunca el objeto,
sino que es una representación en lugar del objeto, y el interpretante, que es una nueva traducción de ese signo que está en el representamen, pero a nivel mental. Es decir, es la capacidad del sujeto de traducir mentalmente, interpretar a través de imágenes de forma mental aquel signo o representamen que ya de alguna manera estaba reemplazando el objeto. Quiero que se den cuenta ustedes entonces de la complejidad del pensamiento de Peirce, porque entender este movimiento cooperativo en acción de tres elementos, esta tríada de representamen, objeto e interpretante, es fundamental para entender aquello a que denomina semiosis. Bien, otra forma de adentrarnos en lo que la semiosis significa es a través de el proceso de asociación de signos en la producción interpretativa. ¿Qué significa esto? Para Peirce, la semiosis es un proceso sígnico, donde se establece una relación que siempre es sociocomunitaria, porque ya dijimos, no puede estar sin intervenir la interpretación humana. Y además, Peirce nos había advertido antes que haya un ser humano interpretando es la única garantía metodológica para explicar el sentido, es decir, el significado de los fenómenos sígnicos. Entonces, que la semiosis sea un proceso sígnico que se establece siempre en una relación sociocomunitaria significa, en otras palabras, que esta relación, como es representativa, va a ser siempre simbólica. Simbólica entre quienes, entre el signo y su referente. ¿Esto por qué es importante? Bien, va a ser importante porque esta relación simbólica luego la van a tomar muchísimos otros autores y la van a desarrollar en muchas de sus ideas a nivel filosófico, a nivel sociológico, a nivel psicológico, aunque las pretensiones de Peirce no iban tanto por el lado psicológico, pero también ha habido, digamos, gente que ha desarrollado, autores de otras disciplinas, que se han basado de alguna manera en las ideas de Peirce y han desarrollado, por ejemplo, cuestiones en el ámbito psicosocial, por ejemplo. Uno de ellos es George Mead. George Mead y su escuela de pensamiento, el interaccionismo simbólico, toma bastante de esta noción que tiene Peirce de la semiosis, entendiéndola como una relación simbólica entre el signo y su referente. Esto, por ejemplo, en otras disciplinas, además de la psicología social de George Mead, podríamos nombrar, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, por ejemplo, Piaget. Piaget también va a tomar esta idea de la relación simbólica y la va a desarrollar en su psicología genética. Bien, después en el ámbito de la filosofía, por ejemplo, Ernest Cassirer, este filósofo alemán, que también va a desarrollar muchas cuestiones de su propia filosofía, justamente apuntando a esta relación simbólica, donde él va a entender que hay ahí una relación muy importante en lo que tiene que ver con el desarrollo de las civilizaciones y la cultura. Bien, además de esto, debemos decir que Peirce, cuando toma el término semiosis, lo hace de la antigüedad, lo hace de la filosofía. Lo toma de un autor, Filodemo de Gadara, que es un filósofo que para ubicarlo en el tiempo vivió aproximadamente en el siglo I antes de Cristo, al filo justo del siglo I antes de Cristo, y Filodemo
ya utilizaba el término semiosis, es de ahí de donde lo toma Peirce, y lo utilizaba para hacer alusión a la inferencia, es decir, a los procesos inferenciales. Es decir, inferir algo a partir de signos. Es decir, extraer una conclusión, un juicio, a partir de hechos que son, digamos, tomados como proposiciones o como principios. Eh, Esto lo toma Filodemo de Gadara justamente tratando de explicar en el ámbito de la filosofía de ese momento, la filosofía del siglo I a.C., digamos, el arte de interpretar los signos. ¿Se acuerdan que en la clase de introducción a la semiótica habíamos dicho que el término griego de donde proviene esto es semiotike, que una de sus posibles traducciones era el arte de interpretar signos? Bien, entonces esto de la inferencia va a ser importante. El factor inferencial para explicar la semiosis también va a ser importante. Bien, y por último, para ya pasar a avanzar un poco más, vamos a decir que la semiosis también es una experiencia que hace cada uno de nosotros en cada momento de nuestra vida. Y esto, aunque suene exagerado, no lo es así. Eh, Toda experiencia que nosotros vivimos y en cada momento de nuestra vida, nosotros estamos a través de esta estructura triádica incorporando mentalmente signos que hemos traducido para leer nuestra realidad, nuestro entorno y el mundo que nos rodea. Estamos inundados de signos, rodeados de signos, todo el tiempo se produce en nosotros un proceso sígnico y esto deviene inevitablemente en una semiosis, es decir, en que en cada oportunidad en que yo voy a traducir un signo y voy a producir una imagen mental en mí para explicar aquellos objetos que tengo fuera, siempre haciendo esa acción estoy haciendo semiosis. Se está produciendo ahí justamente un proceso sígnico. Entonces, si la semiosis es una experiencia que hace cada uno en cada momento de la vida, la semiótica, lógicamente para Peirce, constituiría la teorización de esa experiencia, es decir, cómo de esa experiencia elaboramos una teoría. Bien, para elaborar esa teoría, obviamente, él siempre va a aludir a esta estructura triádica donde las relaciones siempre se dan de a tres, siempre. Bien, bueno, como ustedes se darán cuenta, hablamos mucho de Peirce y paulatinamente dejamos de hablar bastante de Saussure. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque para Saussure su idea de signo, digamos, era necesario que entre el interjuego entre signos, es decir, la dinámica propia de los sistemas de signos, para Saussure necesitan, como son convencionales y artificiales, para él siempre, necesita combinarse con otros signos, sí o sí, de forma comparativa, para que puedan surgir signos específicos que son una cosa y no otra. Es decir, digamos, el signo por el cual nosotros denominamos al árbol árbol, es un árbol porque no es otra cosa, porque no es una casa, o porque no es una rueda, o porque no es un balde, ¿sí? Esta forma de, digamos, esta dinámica de signos dentro de la perspectiva de Saussure hace que sea necesario combinar signos con otros signos de forma comparativa
para entender que un signo es una cosa y no otra. En cambio, en el sistema de Peirce, la forma que él tiene de entender los signos, el proceso de significación, digamos, que hay detrás del proceso sígnico, tiene un dinamismo propio, es decir, es intrínseco al propio sistema que sea dinámico. No es necesaria la significación a través de la comparativa. ¿Por qué se da esto? Bueno, en gran medida gracias a de esos tres elementos que habíamos mencionado, justamente porque existe el interpretante, es decir, esta instancia o esta entidad semiótica abstracta que denominamos junto con Peirce interpretante, es una suerte de otro signo, pero en este caso un signo a nivel mental. Entonces, lo que produce el interpretante es el efecto de significado propiamente dicho. Es decir, cuando entendemos que hay un significado detrás de un signo o representamen, es porque está actuando la instancia del interpretante, que es justamente el que proporciona a nivel mental la idea de signo. Puede cumplir esta función justamente como si se tratara de otro representamen. Es decir, nosotros tenemos el objeto, el representamen que ya de por sí es un signo que dice algo de ese objeto, y por otro lado tenemos el interpretante que traduce de alguna manera el sentido o el significado que había en el representamen, pero en este caso en nuestra mente, en nuestra cabeza. Siempre estamos alejados de la cosa en sí misma, que es el objeto. Alejado en el sentido de que es muy poco lo que podemos saber de la cosa en sí misma si no es a través de sus signos. Esto justamente es lo que hay detrás de toda teoría del conocimiento de perspectiva filosófica, o por lo menos de las tradicionales en sentido de las que se han dado en la modernidad hasta el presente. Esta particularidad del interpretante en Peirce lo que va a hacer es que, claro, lo coloca en un sitial donde termina siendo un signo de otro signo, pero en el caso del interpretante, mental. Bien. ¿Qué implica esto? Que el interpretante va a tener una relación muy particular con el objeto, porque va a necesitar justamente basarse en el representamen para elaborar un nuevo signo en relación a dicho objeto. Este resultado es un proceso que se hace innumerable cantidad de veces y que le va a dar siempre a esa relación triádica entre objeto, representamen e interpretante una relación muy particular con el objeto, porque todo el tiempo se va a generar un nuevo interpretante que de alguna manera va a traducir a ese representamen. Esto se va a dar así, digamos, de tal manera que se transforma en infinito. Es decir, hay tantas posibilidades de interpretante en relación al representamen y al objeto que esto puede multiplicarse hacia el infinito. Entonces, vamos a darnos cuenta que el interpretante, como resultado de un proceso sígnico, en términos de Peirce, suele ser siempre productor de otros signos, porque de hecho está elaborando un signo nuevo en base al representamen anterior. Esta experiencia nosotros la vivimos en la vida cotidiana, constantemente.
esta concatenación de signos por asociaciones en relación a cosas que vemos y que experimentamos, y cosas con las cuales nos topamos y que por asociación mental, obviamente, aunque muchas veces esas asociaciones no tengan relación directa, sino que más bien indirecta o distante con el hecho mismo o con la cosa misma, aún así el signo inicial que comenzó todo va a multiplicarse porque va a haber infinidad de interpretantes en relación a ese representamen primero. Esto lo que produce es lo que se denomina la semiosis ilimitada, o semiosis también infinita llamada. Esta es una noción que hay que tener en cuenta como un fenómeno más dentro del proceso sígnico y que es muy importante, digo, porque ustedes tienen que entender básicamente esto. Peirce está pensando que el objeto es una especie de fundamento, del cual poco y nada podemos saber si no fuera a través de sus representamen. Estos representamen ya en sí mismo actúan como un signo, pero un signo como cualidad de la cosa, no todavía en nuestra cabeza. Para que esas cualidades o particularidades o peculiaridades de la cosa se formen como información, como imaginario en nuestra mente, para que se impriman de alguna manera en nuestra mente, es necesaria una traducción de ese representamen, que ya de por sí es un signo, repito, pero esta vez en forma mental. Esa función por capacidad la cumple el interpretante. Que voy a repetir una vez más que no se trata de una persona que interpreta, sino de una instancia semiótica abstracta que podríamos decir que es una capacidad que tienen los seres humanos de resignificar un signo, pero en el caso del interpretante, de calidad mental. Vamos a decirlo una vez más. Tenemos un objeto. El objeto, a través de signos, a nosotros nos interpela, nos dice cosas. Esas son sus cualidades, particularidades o singularidades. Ahora, esas cosas que de alguna manera emanan del objeto, en forma de cualidades, particularidades o singularidades, nosotros podemos hacernos una idea mental a través de esta capacidad que es el interpretante. Es este proceso sígnico en tres, siempre en tríadas, que es lo que nos va a explicar Peirce, que es la forma en que tenemos de comprender y otorgarle significado a los fenómenos que nos rodean. Para Peirce esto va a ser así siempre. Y nosotros, tomando estas ideas de Peirce, es donde avanzamos entonces en este proceso que denominamos semiosis. Que la semiosis siempre es social porque las comunidades, los seres humanos, son los únicos capaces de otorgarle sentido a esos signos, de cargarlos de significado. Esta es una idea muy importante que va a tomar un seguidor de Peirce, contemporáneo a nosotros y además argentino, que fue Eliseo Verón. Eliseo Verón va a tomar muchos de los postulados de Peirce, lo va a seguir en su pensamiento y va a desarrollar una teoría en base a la teoría de Peirce muy significativa y que lo llevó al propio Eliseo Verón a encumbrarse dentro de la nómina de los semióticos más importantes que ha tenido el siglo XX a nivel mundial. Así que ahora vamos a hablar un poco de esto. Bueno, antes de meternos de lleno en la teoría de Eliseo Verón, primero es necesario
repasar otro tema que es el proceso comunicativo. Porque tenemos que tenerlo en cuenta, es muy importante. Yo para esto me baso en un autor que a mí particularmente me gusta bastante, que es Umberto Eco. Umberto Eco, italiano, nacido en 1932 y fallecido relativamente en tiempos recientes, en 2016, fue un gran semiótico muy importante a nivel mundial. Lo que va a hacer Umberto Eco es diseñar un nuevo modelo a finales de los años 70 del tradicional modelo comunicativo o modelo de la teoría de la información que en 1948 había desarrollado Claude Shannon. Shannon, después trabajando en conjunto con Warren Beaver, se conoce el modelo como el de Shannon y Weaver, justamente, se había basado en las matemáticas, realizando un modelo matemático de la comunicación, para justamente elaborar una teoría de la información. Es el modelo que ustedes deben conocer de manera clásica, es el que enseñan siempre en el colegio, ese modelo de emisor y receptor, con un canal y un código, etc. Bueno, ese modelo Umberto Eco lo reformula, como han hecho varios, además, en la historia de la semiótica, y entonces nos pone en evidencia de qué forma se da un proceso comunicativo y cuáles son las variables que tenemos que tener en cuenta. Porque, como habíamos dicho antes, el significado siempre depende de la interpretación humana. Es decir, es necesario que haya un destinatario humano que es el que conoce las reglas de comunicación y por lo tanto es el que está posicionado en calidad de no solamente recepcionar esa información, esa comunicación, sino de interpretarla. Podríamos decir entonces, para verlo en tres momentos, que en un momento A, cuando nosotros tenemos un transmisor que hace las veces de fuente y un destinatario, la información corre del transmisor al destinatario de forma tal que, siendo estos dos individuos, dos seres humanos, se comprenden. Entonces ahí el proceso comunicativo es directo. Ahora, si lo comparamos con un momento que podríamos denominar B, entre dos máquinas, ¿sí? Supongamos dos computadoras que, trabajando en red, se pasa información de una computadora a la otra, lo que tenemos es un mero traspaso de información, pero a través de un estímulo. A través de lo que llamamos un estímulo es en realidad el proceso mismo del pasaje de información. Estamos hablando entonces de un estímulo que actúa como estímulo y reacción, es decir, como causa y efecto. No hay interpretación, hay solo proceso de transmisión en relación al pasaje de información, pero no hay capacidad significante, es decir, entre máquinas no hay capacidad significante. Olvídense ustedes de toda idea que esté relacionada con inteligencia artificial o cualquier idea que se les pueda ocurrir en relación a esa situación. Cuando entre dos máquinas hay un mero pasaje de información, no hay proceso comunicativo. Porque justamente ninguna máquina tiene la capacidad de interpretar la información en términos sociales como lo hace un ser humano. Por lo tanto, en este momento B que tomamos como ejemplo, cuando hay información que se transmite de máquina a máquina, lo que hay es un mero pasaje de información que actúa como estímulo y reacción. Esto en términos técnicos se denomina subespecie stimuli, en latín, que significa justamente esto, que es un proceso
de transmisión de información donde no hay capacidad significante. No hay, por lo tanto, proceso de comunicación. Ahora, en un momento C, siguiendo el ejemplo de eco, si la información la provee una máquina como fuente emisora de la señal, pero el destinatario es un ser humano, entonces el ser humano conoce las reglas de comunicación y por lo tanto esa información que recibe sí está en este sentido, en este momento C como ejemplo, sí está produciéndose un fenómeno comunicacional. Hay comunicación porque la señal que emite la máquina exige de parte de un ser humano una respuesta. Una respuesta que siempre es obviamente interpretativa. Y esa interpretación obviamente forma parte de la interpretación que puede realizar el destinatario, no la máquina. Por lo tanto, resumiendo, en un momento A, siguiendo el ejemplo de eco, entre personas, entre seres humanos, hay siempre transmisión, hay siempre proceso comunicativo porque la fuente o transmisor, a través de un canal y a través de un código, transmite información a un destinatario que es capaz de interpretarla. En un momento B, si son dos máquinas, hay mero pasaje de información porque no hay comunicación, no hay proceso comunicativo entre máquinas. Y en el momento C, siguiendo el ejemplo, si la información parte de una máquina, pero el destinatario humano encargado de interpretar esa información es obviamente una persona, un ser humano, sí hay proceso comunicativo justamente porque interviene ahí la interpretación humana. Bien, teniendo en cuenta esto que nos dice Eco acerca del proceso comunicativo, es posible que entendamos aún mejor lo que nos va a proponer Verón. Bien, Verón, que como les dije es un semiótico argentino de muchísima relevancia, también obviamente fue contemporáneo nuestro, nació en 1935 y murió en 2014, filósofo, además de semiótico, psicólogo social, doctor en ciencias de la comunicación, lingüista, sociólogo, antropólogo. Bueno, este hombre fue un hombre sumamente capaz, eh, que por ejemplo es autor de un trabajo denominado La semiosis social, que publicó a finales de los años 80, donde nos va a hablar de la semiosis, retomando los trabajos de Peirce y siguiendo, digamos, en ese transcurrir entre la teoría de Peirce y la suya propia. Nos va a hablar entonces de la semiosis como un instrumento de conocimiento de la realidad. Al igual que Peirce, toma la semiosis en el sentido de la inferencia, una inferencia que se hace a partir de signos, y la definición que nos va a dar Verón sobre la semiosis es todo proceso por asociación de signos en la producción de significación interpretativa. Esto a lo que apunta es a la dimensión significante de los fenómenos sociales. Eso es lo que es la semiosis, la dimensión significante de los fenómenos sociales, por interpretación que se hace a través de inferencias. Como habíamos dicho al principio, como un instrumento de interpretación de la realidad. Todas las dimensiones sociales, todo aquello que nosotros denominamos dimensiones sociales, abarca desde temas propiamente sociales, pasando por cuestiones económicas, políticas, históricas, psicológicas, religiosas, etc. Toda producción de sentido es necesariamente social. Es decir, es un producto de la sociedad que es la única que puede interpretarlo. Y como habíamos dicho antes, esto Verón lo retoma,
el lenguaje cumple siempre una función simbólica. Por eso, la producción de sentido sígnico, esto de poder tener la capacidad de otorgarle sentido, de darle significado a los procesos sígnicos, es ilimitada. Entonces Verón sigue la corriente enunciada en un primer momento por Peirce de que la semiosis es ilimitada. Es ilimitada porque siempre este proceso sígnico abre las puertas, deja servido de alguna manera ese producto interpretativo de signos para una nueva interpretación. Esto es lo que la vuelve ilimitada. Se va a ir configurando una especie de red, que es justamente uno de los aportes fundamentales que hace Verón, interpretar que la semiosis configura una suerte de red semiótica, digamos en términos de semiosis social, que es inabarcable, va a decir él. Es tan inmensamente inabarcable que la única forma, a nivel metodológico, para poder analizar un proceso de semiosis social, sería hacer un recorte en esa red. Imagínense que esta red es como si fuera una especie de océano, imposible de abarcar en su totalidad, pero para realizar un análisis lo que nosotros necesitamos hacer es un recorte. De esa semiosis ilimitada tomamos solamente un recorte, ciertos nodos que nos van a dar la posibilidad de interpretar analíticamente ese proceso de semiosis. Y bien, entonces, tomando este recorte como unidad mínima de análisis, es como entiende Verón que pueden encastrarse ciertos eslabones. Nosotros vamos a ver, tomando esta unidad mínima que nos dice Verón, vamos a ver ahora en un gráfico que el modelo de unidad mínima que toma Verón, entonces, en su modelo, él coloca, por ejemplo, la O, que corresponde a objeto tal como lo comprendía Peirce en su propio modelo. La D minúscula corresponde a lo que Verón denomina discurso. Esto es importante porque acá añade Verón algo propio a la teoría, que es esto del discurso. ¿Por qué va a hablar él de discurso? Porque va a tomarlo como una instancia superadora del mero mensaje. Es decir, este discurso remite a una configuración de sentido, que es tanto espacial como temporalmente situado. Además, digamos, está tomando por ejemplo, de autores como Bakhtin, la teoría del enunciado, ¿no? Porque en cada discurso nosotros enunciamos algo de una determinada manera y que puede ser catalogable en determinado género. Esto significa que el discurso se encuentra circunscripto a determinada sociedad y al funcionamiento de una de sus esferas particulares dentro de sus actividades. Por lo tanto, hablar de discurso nos remite a una operación de sentido y al contexto social que lo rodea. Es importantísimo entonces esto, cambiar la noción de mensaje como mero mensaje y hablar de discurso. A partir de Verón, entonces, es que tomamos esta palabra y empezamos a hablar de discurso. Dentro de la figura del modelo de Verón, vemos que él pone una P mayúscula con una D minúscula. Esto corresponde a producción del discurso. Entonces, él nos va a empezar a hablar de que hay una sociosemiótica, es decir, una semiótica muy asociada con elementos que tienen que ver con lo social, con lo comunitario, y utiliza a propósito este término de producción. Ya no habla más de emisor, sino que estaríamos hablando de un productor. No hay emisión, sino que hay producción. Todo aquel que enuncia algo, todo aquel que da un mensaje,
todo aquel que tiene algo para decir, en realidad está actuando como productor. ¿Productor de qué? De un discurso. Productor de un discurso. Entonces, entiende Verón que los discursos son entonces el producto de un proceso. Esto le permite él afirmar que la semiosis social es un sistema productivo. Fíjense que en esta noción que toma Verón sobre la semiosis social como sistema productivo, podemos nosotros encontrar algunos elementos que nos remitirían a, digamos, en cierto modo, a la teoría crítica de la cual hablaban, por ejemplo, en la mal llamada, a mi manera de ver, Escuela de Frankfurt. Pero esto abriría un debate que en este momento no podemos dar. Pero esta idea de producción asociada al discurso nos pone justamente en el camino de entender que toda semiosis social sería entonces producción. Esto lo convierte ciertamente en un sistema productivo. Esto es muy interesante. Ahora, siguiendo con el gráfico, vemos que en uno de sus extremos, entonces tenemos una R mayúscula con una D minúscula entre paréntesis. Esto corresponde al reconocimiento del discurso. Ahí estamos otra vez haciendo un reemplazo, de alguna manera, de lo que antiguamente denominábamos receptor. Antes, en el modelo, por ejemplo, de Shannon y Beaver, entendíamos que había un receptor del mensaje. Ahora ya no hablamos más de receptor, siguiendo siempre la tesis de Verón. ¿Por qué no hablamos más de receptor? Porque aludir a un receptor, en términos de alguien que recibe un mensaje, nos podría dar pie a presumir que hay cierta pasividad por parte del receptor. ¿Qué haría el receptor como destinatario de un mensaje? Bueno, recibirlo y nada más, como quien recibe, digamos, como quien se moja debajo de una lluvia. Pero ¿qué está haciendo en realidad? La idea en sí misma da cierta, digamos, da cierta manera de pensar al destinatario como un ser pasivo. En cambio, al dejar de hablar de receptor y al comenzar a hablar del reconocimiento del discurso, entonces estamos hablando que hay alguien que es reconocedor de ese discurso, es decir, que tiene que hacer una acción, que es reconocer ese mensaje, reconocer en su calidad de destinatario aquello que se le está dando como información o como proceso de comunicación. Entonces, ya no estamos hablando de un mero receptor que recibe contenidos pasivamente, como lo hacía, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos la teoría de la comunicación, algunos la habrán tenido esa clase conmigo hace unos años atrás, cuando hablábamos, por ejemplo, de la teoría de la aguja hipodérmica. El receptor tenía una actividad que podríamos decir justamente que era pasiva, es decir, recibía sin posibilidad de feedback, sin posibilidad de realimentación con el sistema informativo. En cambio, hablar de reconocimiento nos hace ya poner al destinatario en un sistema de proceso activo de recibir. Ya no está solamente recibiendo, sino que tiene que decodificar, tiene que reconocer ese mensaje. Por otro lado, vemos que en este esquema de Verón está la tríada de Peirce, pero duplicada. ¿Sí? En esta unidad mínima de análisis que toma Verón de esa red gigantesca de semiosis, está la tríada de Peirce, pero duplicada. Entonces, si ese mismo gráfico lo dividimos en dos, nos queda el siguiente gráfico. En este gráfico, entonces, vemos que la producción, el discurso y el objeto actuarían de la misma manera que actuaban en el sistema de Peirce el representamen o signo, el interpretante y el objeto.
El objeto siempre queda en el mismo lugar, porque siempre tenemos que tener, digamos, ese, ese fundamento del cual partir, que es el objeto mismo. Entonces, la producción siempre toma algo del objeto, pero no es el objeto mismo. Por lo tanto, hay una elaboración. El resultado de aquello que toma parcialmente del objeto se transforma en un discurso. Entonces hay, como dice Verón, producción de discurso. Ahora, no termina la producción del discurso solamente con esa instancia, sino que después viene el elemento interpretativo, es decir, el momento de interpretar ese discurso que justamente, como habíamos dicho, forma parte de ese reconocimiento del discurso. Vemos que para Verón, entonces, siempre hay actividad, porque estamos hablando siempre de un productor de discurso y un momento de reconocimiento por parte del destinatario que lo convierte en un reconocedor de ese discurso. Ambos son figuras que tienen un papel activo. Entonces, nos va a decir Verón, viendo el gráfico como si fuera un gráfico partido de la teoría de Peirce. El discurso, en cierta manera, habla en representación del objeto, porque el objeto mismo, digamos, no lo podemos conocer del todo, no podemos entenderlo del todo, sino que siempre tomamos parte del objeto, cualidades, particularidades, etc. Los que consuman, va a decir Verón, acá aparece la figura del consumidor, van a ser quienes recepcionen ese discurso, ese hablar en representación del objeto. No solamente lo van a recepcionar, sino que más todavía lo van a reconocer a ese discurso. Y a partir del reconocimiento de esos discursos van a construir nuevos signos. Es decir, en términos de Verón, nuevos discursos. Por más que digamos, que el contenido mismo del proceso comunicativo sea efímero, en realidad siempre hay un discurso, del mismo modo que siempre hay un reconocimiento. Por ejemplo, en un mero saludo, en un mero encontrarse con el otro y decirle buen día. Y que el otro reconozca, produciéndose este reconocimiento de discurso, y que me conteste, bajo su interpretación, hola, ¿qué tal? Buen día. Tan sencillo y tan efímero como eso, pero aún en un ejemplo tan sencillo como ese, se da producción de discurso y reconocimiento del discurso. Y por lo tanto, siguiendo a Verón, tomando a quien recepciona, es decir, al destinatario como consumidor, podemos imaginarnos que la sociedad en su conjunto, evidentemente, las producciones de discursos son tan variadas y tan ingentes, es decir, hay tal cantidad de producción de discursos que nos vemos también, de alguna manera, inundados por la producción de discursos, y eso nos convierte a nosotros, aunque sea inconscientemente, sin quererlo, en consumidores, porque todo el tiempo estamos siendo bombardeados por diversos discursos, desde el ámbito propiamente social, desde por ejemplo, las publicidades, desde los programas de televisión, desde los programas de radio, desde los titulares de un periódico, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay producción de discurso y evidentemente relacionar el discurso con el objeto es algo que se convierte en un trabajo muy forzoso, en el sentido de que a nosotros nos pone en el lugar de tener que, como destinatarios de ese discurso, tener que reconocerlo. Y a través de ese discurso relacionarlo con el objeto que habíamos dicho antes, del cual solo tenemos una noción muy parcial, muy acotada. Esto entonces, la importancia que reside en esta simiosis social plagada de discursos,
es que los discursos mayormente, por no decir siempre, responden a intereses. Y esto es lo peligroso, porque el no reconocimiento de los discursos, el actuar como mero destinatario que recibe mensajes solo como un mero receptor, nos pone a nosotros en la situación del ejemplo, digamos, que podríamos dar de la teoría de la comunicación, de la aguja hipodérmica, es decir, me llenan de información, me meten datos en la cabeza y yo como puro consumidor pasivo lo único que hago es llenar mi cabeza con discursos ajenos. Esto es peligroso porque si yo no tengo una instancia crítica de reconocimiento del discurso, no voy a entender nunca la relación que hay entre el discurso y el objeto y voy a ser muy fácilmente engañado. No solamente engañado, sino que esto da pie a que determinados poderes fácticos elaboren a su gusto y a su antojo todo tipo de mecanismos de ingeniería social para convencernos de cualquier cosa. Ahí reside la importancia del reconocimiento del discurso y entender que en una sociedad de masas, donde estamos inundados de tecnología y donde las horas que le dedicamos a las pantallas se multiplican, porque muchos podrán decir que hoy por hoy ya no se ve tanta televisión como hace 20 años, pero la pantalla de la televisión ha sido reemplazada por la pantalla de los celulares, de las computadoras o de otros artículos con pantalla a los cuales le dedicamos también bastantes horas. Por lo tanto, las horas de pantalla no han desaparecido, aunque incluso consumamos menos televisión. Mucha gente se jactará de decir, no, yo no miro televisión. A lo sumo una película, un documental una vez de vez en cuando. Yo no miro televisión, me mantengo alejado y no me dejo llenar la cabeza. Pero aunque no miremos televisión, sí estamos prestando atención a las pantallas en otro sentido. Recibimos noticias, recibimos informativos, recibimos historias, recibimos memes, etcétera. Y esto también conlleva un trabajo de reconocimiento del discurso. ¿Qué nos están diciendo cuando nos dicen esas cosas? ¿Cómo las recepcionamos? ¿Cómo actuamos como consumidores dentro de la sociedad plagada de discursos? Eh, Esto nosotros lo podemos ver muy fácilmente con un ejemplo. En cuanto a la relación entre el discurso y el objeto. Por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, históricamente conocemos que hubo en la antigüedad una batalla muy importante que fue la batalla de las Termópilas, que tenía como protagonistas justamente a los espartanos, es decir, a el pueblo de Esparta. Frente a una invasión extranjera, debían defender ese pasaje, que eran las propias Termópilas, donde si eran vencidos, seguramente los invasores tendrían la entrada segura a todo el mundo griego. Esa batalla, que es histórica y que es real, con personajes reales, ha sido, por ejemplo, convertida en historieta. Miller, un historietista muy conocido, tuvo la motivación de tomar esta historia, que claro, está plagada de actos de heroísmo, está plagada de acción, de fuerza, narrativa, entonces la toma para hacer una historieta que se convierte en clásico. Pero claro, desde la historia real a la historieta, ya vemos que el discurso toma otra forma y que nosotros, como reconocedores de discursos, debemos estar muy atentos. Evidentemente ya desde la interpretación de la historia a través del cómic ya hay una manipulación. Es decir, Miller en su cómic nos presenta ya a un pueblo invasor que son los persas, donde hace un cambio radical. Ya transforma a los persas, incluso étnicamente. Los persas, que es un pueblo indoeuropeo, los manifiesta como étnicamente como si fueran prácticamente árabes o musulmanes. Esto es una
es un falseamiento de la historia, es decir, entonces está elaborando dentro de un género que es el cómic un nuevo discurso, un discurso donde nos presenta algo que no es, para que nosotros interpretemos algo equivocado, es decir, en consonancia con el mundo contemporáneo, los persas vienen a asimilarse de alguna manera con el mundo árabe o el mundo islamista. Ahora, cuando del cómic se pasa a otro género, por ejemplo en el cine, la película 300, que es una película en cierto sentido muy buena, es decir, tiene muy buenas escenas de acción, escenas de lucha, tiene mucha pasión, es decir, a nivel estético es una película muy buena, pero mantiene el discurso que había tenido en su momento el cómic y nos vuelve a presentar entonces unos invasores persas transfigurados en unos supuestos invasores islámicos, de cierta manera, asimilando lo que en términos contemporáneos sería, en gran medida, un temor por parte de Occidente, lo que podríamos llamar Occidente, o lo que podríamos llamar el mundo libre, digamos, de que justamente, de que en distintas oleadas el mundo islámico nos invada. Y esto es muy notorio, digamos, en sus facciones, en su vestimenta, en su forma de manejarse, etcétera. Vemos que los supuestos enemigos están invadiendo el mundo griego y a estos se los presenta como similares a lo que sería una invasión islámica. Y además se cometen otros atropellos históricos, ¿sí? Porque se presentan a unos espartanos muy libertarios, es decir, que están luchando por su libertad, pero en términos seculares, en términos laicos, por decirlo de alguna manera, donde se presenta un Leónidas que es, digamos, un indisciplinado, que no hace caso a los dioses, que parecería defender una libertad muy al estilo americano y que no representa realmente al mundo antiguo griego, en este sentido, porque la libertad para los antiguos griegos, y sobre todo para los espartanos, que no era un pueblo democrático justamente, la libertad estaba representada en la soberanía política y en la posibilidad de manejar su destino sin que intervenga un pueblo invasor que los domine. Pero bueno, más allá de esto, esto lo que significa es que en términos de un proceso sígnico que nosotros debemos interpretar, en términos de lo que diría Verón, haciendo una semiosis social e interpretando esos contenidos, esas imágenes, de manera tal que nosotros podamos comprender o hacer una relación entre el discurso y el objeto, lo que nos impide hacer una buena relación es que justamente nos dan una historia distorsionada. Y una industria, como es la industria del cine, suele hacer esto muy a menudo, muy a menudo. Suele, digamos, interpolar los géneros, cambiarlos radicalmente, falsear la historia para que nosotros nos quedemos con la versión interesada que nos quieren mostrar. Pero esto no queda ahí, porque a la historia verídica de la batalla de las Termópilas ya vemos que hay un cambio de género en el cómic y después se mantiene ese cambio de género a través de un discurso que justamente es producido a propósito, adrede, y seguramente con muchos intereses detrás, le sigue entonces la interpretación que hace propiamente Hollywood. Y además de esto tenemos, como para tomarnos el tema a risa, una parodia de la propia película 300, que es la película justamente paródica, humorística de Casi 300, donde se vuelven a tomar estos elementos, pero ya en broma, y entonces el ciclo ya está cumplido, ya la historia está completamente falseada,
los que intervienen en la historia real están completamente camuflados o disfrazados para vendernos otra historia, y encima son presentados bajo un género y bajo un discurso, bajo una producción de discurso, hecha a propósito para reírnos del tema. Entonces, esto resulta ser muy ameno, incluso en términos de éxito, en relación a la industria cinematográfica, y vemos cómo entonces de esta manera perdemos totalmente la relación entre el discurso y el objeto. Ya no estamos capacitados para hacer una verdadera relación entre discurso y objeto si es que no sabemos la historia real. Como muchas generaciones y muchas personas, sobre todo jóvenes, no están en condiciones de hacer realmente, elaborar interpretativamente estos signos, entonces el peligro está en comernos la historia, literalmente, tal cual es presentada. Y eso lo que nos induce es a cometer errores. Un error que está fundamentado en el falseamiento de una historia. Esto se hace habitualmente y es lo que, teniendo en cuenta la semiosis social, es aquello con lo cual nosotros tenemos que luchar para poder realmente reconocer los discursos, reconocer la producción de discursos y estar entonces en una instancia, en una situación que nos permita críticamente advertir que hay una producción de discurso que va a fomentar un reconocimiento que nos está siendo inducido. Esto se da constantemente, no solamente con el cómic, con la industria del cine, sino que, como les decía antes, a nivel, por ejemplo, de las publicidades, a nivel de los medios masivos de comunicación, a nivel de la política, todos son discursos que están encasillados en determinados géneros para tratar de convertirnos a todos en consumidores. Y acá es donde toma realmente importancia la semiosis social, porque aquello que nosotros interpretamos va a tener resonancia en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día y nuestra comprensión del mundo. Recuerden que Peirce ya nos había advertido que la semiótica es una manera de leer el mundo. Y Verón viene a reforzar esta idea a través de desarrollar aún más lo que ya había desarrollado Peirce, que es la semiosis, complejizando de cierta manera el modelo de semiosis social para advertirnos que siempre que hay un objeto del cual ciertas cualidades, ciertas peculiaridades, digamos, nos son presentadas como signos y nosotros tenemos que interpretar, releer esos signos como lo que se presenta, como una producción de discurso que nosotros tenemos que reconocer. El reconocimiento del discurso a veces se nos nubla justamente porque el objeto mismo no nos es posible abordarlo y lo que tenemos como herramienta para abordarlo es un discurso que también es producción y que se nos ha mostrado desviado o desvariado a propósito. Bien, entonces teniendo esto en cuenta, yo les voy a proponer algo. Para terminar la clase les voy a dejar un pequeño video de unos minutos donde ustedes van a ver cierta información, ciertas imágenes que no las he hecho yo, sino que las he tomado de otros canales, de otras personas que han hecho esta compilación, y los voy a dejar con estas imágenes para despedirme, y ustedes, con sus propias capacidades interpretativas, con su propia capacidad crítica para abordar ese reconocimiento de discursos, van a ser los encargados de darse cuenta justamente, de reconocer los discursos y de entender como conclusión aquello que ustedes quieran entender. Es decir,
Yo se los presento y van a ser ustedes, después de ver estas imágenes, los responsables de descifrar, de reconocer ese discurso y en definitiva van a ser los dueños de, a través de hacer su propia semiosis, entender dónde está la producción de discurso, a qué quiere aludir, qué intereses mueve y de qué manera ustedes lo recepcionan, no como meros receptores, sino como críticos reconocedores de un discurso. Así que bueno, yo me despido, nos veremos en una próxima videoclase y los dejo entonces con este video final. Muchas gracias y hasta luego. Nosotros vivimos hoy un tiempo difícil, pero en los tiempos difíciles debemos ser como esos hombres. Debe ser el coraje lo que nos llena el alma, no la angustia. Si ellos hubieran estado angustiados, hubieran quedado paralizados frente a la vuelta del imperio. Ellos tuvieron coraje, fueron valientes, estaban convencidos. A nosotros nos toca este revuelo universal que es la pandemia. Y la verdad es que a 7 meses de haber llegado al gobierno, yo rescato algo que como país fuimos capaces de hacer. Estuvimos todos asediados por un virus que ponía en jaque a nuestros pueblos. Y todos estuvimos de acuerdo en que había que preservar la salud y la vida de la gente antes que nada. Y hoy estamos tranquilos porque hemos hecho lo necesario en cada rincón de la patria, trabajando juntos intendentes, gobernadores, y ministros de la nación y el presidente, para que ningún argentino se quede sin la atención sanitaria que merece. Este 9 de julio, yo quiero que para todos sea la inyección de fuerza que todos los argentinos precisamos para ponernos de pie. Acto de corrupción que mentirle a un votante y después hacer todo lo contrario. Yo tengo la tranquilidad de que estoy haciendo exactamente lo que dije. Lo único que les estoy pidiendo es que se queden unos días en sus casas, no se les está pidiendo más que eso. Argentina va camino a ser el país con la cuarentena más larga del mundo. La verdad es que nos hemos propuesto terminar esto en muy poco tiempo, en no más de 60 días. A las personas de más de 65 años les vamos a pedir que se queden en sus casas. El sistema puso a sus adultos mayores, a los más viejos, a los más vulnerables, en la calle. Mucha gente vive del alimento que dan los comedores populares y ya estamos trabajando para aumentar lo que necesiten en materia de alimentación. Se escucha de que los comedores recibieron el doble, de que los comedores están recibiendo ayuda, cosa que no es real y la gente viene y nos reclama. El otro día leía un trabajo que daba cuenta de que la Argentina era uno de los 5 países que en la pandemia más había preservado el empleo. Al día de hoy son 360 los locales que ya bajaron sus cortinas y no las van a volver a abrir. Se pide básicamente poder subsistir, solamente queremos subsistir, nada más que eso. Por favor, no aguantamos más. Mira, Alberto, todos los locales cerrados, pero ya directamente abandonados. ¿Sabías que nosotros pagamos los impuestos de los cuales ustedes viven, no? Le pagan a los planeros. Acá tengo mi tía Gamba, me la dio Cristina, choripanera. Toda esa gente necesita apoyo económico del Estado. Mira, ¿sabes cómo come asado? Vamos a fumar flores. Y no voy a dejar que el hambre ocurra en la pandemia. Mi hijo más chico me pregunta si vamos a tener para comer. Imagínate que estoy en una situación límite. Claro, no aguanto más. No estamos aquí para dejar caer empresas y para dejar argentinos sin trabajo. La empresa LATAM se va del país. Son 1.700 los puestos de trabajo que están en riesgo frente a esta situación. Empiezo por decirte que cada vez que salgo de Olivos uso barbijo. ¡Una más! ¡Vamos! Estamos en una pandemia donde hay un virus que no tiene vacuna ni tiene remedio. ¿Lo entendemos? Coronavirus, caray, coronavirus. Coronavirus, caray, coronavirus.